Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Ya solo quedan 4 partidos de 104, lo que significa que se han jugado 100 partidos en el mundial más prolongado y con mayor cantidad de selecciones participantes de toda la historia, Norteamérica United 2026. Y les damos la bienvenida, amigas y amigos, porque a partir de ahora empezamos con el último pronóstico del Mundial de 2026, el que corresponde a los encuentros de semifinales, el tercer puesto que juega un podio y la gran final. Así que les damos la bienvenida, yo soy Andrés Lehmann acompañándoles a partir de estos momentos y arrancamos con nuestro pronóstico de los últimos 4 encuentros de esta Copa del Mundo, después de haber hecho un pronóstico o varios pronósticos de la primera fase, de los 16avos de final, de los octavos de final, de los cuartos de final. Pues bueno, ya llegó el momento de las semifinales, del tercer puesto y la final. Es el último pronóstico del Mundial de 2026. Seguiremos después más adelante con más pronósticos ya cuando volvamos a tener otros torneos de relevancia y de selecciones, la especialidad de Viva Sports, aquí a través de YouTube y las diferentes plataformas. Francia, España e Inglaterra, Argentina son los 2 de los 4 partidos, los 2 fijos que ya tendremos en este desenlace de la Copa del Mundo de 2026. Y vamos a hacer un breve análisis de cómo les fue a estas 4 selecciones que ya componen, ya hacen parte del cuadro de honor de la Copa del Mundo. Cuadro de honor se llama a las 4 selecciones que alcanzan a jugar unas semifinales, tercer puesto y final. Desde 1930 que se realiza esta Copa del Mundo y desde ese entonces se juegan semifinales, con una sola excepción, el Mundial de 1950, en donde se decidió jugar un formato que se practicaba en los torneos sudamericanos de mayores y es el del cuadrangular, como si fuera un grupo, solamente que eran los 4 mejores seleccionados. Eso solamente ocurrió en 1950, por demás se han jugado semifinales, tercer puesto y final. Y además es casi que podemos decir el único torneo en el mundo, el torneo por excelencia de fútbol, en donde el tercer puesto tiene alguna valía, porque por demás, los demás torneos, la Copa América, que también juega un partido por el tercer puesto, pero las demás, la Eurocopa, las copas de los demás continentes, de las demás confederaciones, prácticamente no le dan ninguna importancia a disputar un tercer puesto. Podríamos decirle despectivamente a este encuentro como que es el consuelo de los perdedores de las semifinales, pero por tratarse de una Copa del Mundo, sí vale mucho y es mejor ser tercero que ser cuarto en un mundial. Y por lo tanto, sí es necesario que se juegue este partido. Empezamos con el Francia-España, que podemos decir que es una final adelantada, ¿no? Pareciera, de acuerdo a todo lo que hemos visto, que Francia y España son las 2 mejores selecciones de este torneo, a pesar de que Francia muchas veces se enreda y se ha complicado sola, sobre todo en estos últimos partidos, pero su plantilla es verdaderamente demoledora. Tiene unos jugadores que marcan la diferencia en los momentos clave y así ha sido siempre, incluso en el partido más difícil para los franceses en lo que va de esta Copa del Mundo, que fue el encuentro frente a Paraguay en los octavos de final, igual como ocurrió en el Mundial del 98, en donde Francia fueron los campeones, pero también tuvieron un partido durísimo frente a la Paraguay de José Luis Chilavert, de Acuña, de Gamarra, de una plantilla en la defensa realmente impresionante que dejó una gran marca para el fútbol mundial. Las selecciones paraguayas, que son verdaderamente muy complicadas cuando no son favoritas. Cuando Paraguay tiene que proponer es una cosa, pero cuando Paraguay es el pequeño en el paseo, pues ahí es cuando los grandes, los gigantes, se meten una enredada, una complicada verdaderamente impresionante. Mientras tanto, la selección española, que aunque no haga sentir mucho, no transmita mucho, me acordó cuando se habla de los músicos, que hay músicos
que no tocan tan bien, pero transmiten mucho. Y bueno, hay muchos ejemplos que no son tan virtuosos, llamémoslo así. Todos tocan muy bien en el caso de los músicos que transmiten emociones, sentimientos. Y hay otros músicos que a lo mejor tienen unas habilidades impresionantes, pero no transmiten. Eso es lo que pasa en el fútbol con España. Una selección que va avanzando, que es muy difícil anotarle un gol, que solo recibió un gol en el último encuentro de los cuartos de final y que así con mucha solidez llega a esta instancia de las semifinales para jugar la que podríamos denominar como la final adelantada. ¿Qué significa jugar la final adelantada? ¿Que de aquí sale el campeón? No necesariamente, porque precisamente la batalla puede ser tan fuerte, y esto ha ocurrido en múltiples ocasiones en la historia de los mundiales, que el ganador de la batalla termina perdiendo la gran final. El ganador de la final adelantada termina perdiendo la gran final. Eso ha pasado varias veces, si no muchas veces, en la historia de los mundiales, de las Eurocopas, incluso de algunas Copas América. Es decir, que es un partido de mucha peligrosidad para la selección que clasifique por el desgaste físico, por lo que puede significar esta batalla. Ejemplos hay muchísimos. Uno de ellos, el del Mundial del 70. Claro, el fútbol era muy diferente, no totalmente diferente, pero sí era en un gran porcentaje muy diferente a lo que es ahora. Pero Italia y Alemania Occidental se enfrentaron en una batalla verdaderamente terrible y al final de cuentas ganaron los italianos 4-3 y llegaron completamente devastados, agotados después de su victoria en semifinales para jugar frente a Brasil. Eso sí, no era como tal una final adelantada en cuanto a que estuviera en la mejor selección del torneo. La mejor selección del 70 fue Brasil, de lejos, y es una de las mejores selecciones en la historia del fútbol, posiblemente top 3 para el concepto de muchos, incluyéndome a mí. Pero Brasil terminó derrotando a Italia en la final 4-1. Esas batallas le cuestan a las selecciones que salen de las finales adelantadas. El Francia-Brasil de 1986, el Alemania Occidental-Francia, semifinales de 1982, el Francia-Brasil del 86 fue un partido de cuartos de final en donde Francia se impuso por penales, el Alemania Occidental Francia de 1982 fueron unas semifinales en el Mundial de España que terminó definiéndose por penales después de un 3-3 y así podemos citar varios ejemplos de cómo han sido las finales adelantadas y que más que nada en la mayoría de ocasiones coincidencialmente de ahí nos sale el campeón. No obstante, de aquí debe salir el campeón, de acuerdo a lo que hemos visto en el transcurso del torneo. No quiere decir una vez más lo repito, que de aquí vaya a salir el campeón, pero va a ser un gran partido. La selección francesa empezó en un grupo que sin lugar a dudas fue el mejor grupo del torneo, porque sus integrantes llegaron más lejos que los de ningún otro grupo. En este caso, Francia y Noruega llegaron hasta los cuartos de final y Francia se mete en las semifinales. Hay 4 integrantes de 4 grupos. Rara vez pasa que un grupo de 2 semifinalistas, en esta ocasión no fue así, es muy difícil entre 12 grupos, pero Francia jugó el grupo más competitivo de esta Copa del Mundo. Y la selección francesa empezó ganándole a Senegal, un partido clave para empezar bien, a la mejor selección de África de acuerdo a la última Copa Africana de Naciones. Otra cosa es que el torneo por escritorio, por el abandono, por un berrinche realmente insólito de los jugadores de Senegal que no aceptaron una, sí puede ser equivocada decisión arbitral, pero abandonaron el terreno y abandonar el terreno, ganar un partido, perder un partido, que un partido se resuelva por falta de elemento es un asunto grave para cualquier selección. Incluso Senegal la sacó muy barata porque jugó esta Copa del Mundo de 2026. En algunas ocasiones se ha suspendido, se ha quitado a una selección, se le ha quitado la posibilidad de jugar los siguientes torneos por 4 años. Le pasó a México, le pasó a Chile. En el caso de Chile sí fue por haber abandonado el terreno de juego. Lo de México fue un asunto más de jugadores, otro asunto diferente del cual ya hemos hablado en este canal.
Entonces, como les estábamos diciendo, Francia empezó ganándole a Senegal. Después, más adelante, logró una victoria muy cómoda frente a una de las selecciones más débiles. Era uno de los grupos más competitivos, pero tenía a una selección que era una de las más débiles. Las otras tres eran selecciones muy buenas: Francia, Noruega y Senegal. En este caso, la selección francesa logró ganarle con comodidad a Irak, con extrema comodidad. Era un partido para golear, prácticamente lo hicieron. Y en el tercer encuentro se cruzaron frente a la rival más débil, más fuerte, perdón, de este grupo en la Copa del Mundo, que fue la selección de Noruega. Una selección que además jugó con la suplencia este partido para cuidar a sus jugadores. Y Francia volvió a golear. Después, más adelante, en los 16avos de final, le ganaron sin ningún problema, con absoluta comodidad, a la selección de Suecia. 3-0. En los octavos derrotaron 1-0 a Paraguay en el partido que ya comentamos, un encuentro en el que Paraguay jugó a la paraguaya y por lo tanto se le complicó completamente a los franceses el partido. Y en la ronda de cuartos de final se impusieron sin ningún problema a la selección de Marruecos, que me decepcionó completamente en este partido, a pesar de que Marruecos no dejaba de ser mucho más débil que Francia, pero la falta de espíritu combativo de los marroquíes me dejó atónito y muy extrañado. A mí me parece que Marruecos no quiso combatir demasiado en este partido por diferentes asuntos que ya se pasan a la línea de lo conspirativo, y por lo tanto no me voy a meter mucho más allá. Solamente me limito a decir que Marruecos realmente fue una selección desconocida en este partido frente a Francia. Claro, Francia es una gran selección, es la mejor selección de esta Copa del Mundo, pero a Marruecos le faltó todo para afrontar este encuentro y Francia se impuso con total solvencia por 2-0. Y así llega Francia. Mientras tanto, España empezó con un paso bastante dudoso porque no pudieron frente a la durísima y grata sorpresa, la selección de Cabo Verde, la mejor sorpresa de esta Copa del Mundo sin lugar a dudas. Con un 0-0 sorprendió a todo el mundo y sobre todo pensamos que España estaba mal, que el exceso de farándula, que el exceso de frivolidad le había dado a la selección española pues muy duro, le había pegado muy duro este asunto en este mundial, en esta Copa del Mundo. Después de ese partido jugaron frente a Arabia Saudí y los golearon sin ningún problema 4-0, lo que mostró que España ya iba de menos a más y que empezaba el camino que todos esperábamos. Y después, en el tercer partido de la primera ronda, eliminaron a Uruguay con un regalo del portero uruguayo Cavani, que regaló varios goles, regaló la presencia de Uruguay en 16avos de final, y por lo tanto Uruguay fue la peor selección sudamericana en esta Copa del Mundo. España los derrotó 1-0 en un partido en donde los españoles jugaron con un equipo más o menos mixto en cuanto a su titular, y así España clasificó a la ronda de 16avos de final para imponerse sin ningún problema a una selección de la clase media de la UEFA. Y cuando hablamos de la clase media de la UEFA estamos hablando de selecciones bastante flojas, selecciones de países pequeños además, y que su cultura, su nivel de vida y todo esto hace que sus jugadores carezcan de ambición, carezcan de ganas, de sed de gloria y muchos factores más de los cuales estamos hablando en este canal. Y por lo tanto la selección española se impuso por 3-0 a Austria sin ningún problema, mostrando muchísima superioridad y mostrando que España hace parte de la élite absoluta de la UEFA. Más adelante se cruzaron frente a un rival relativamente importante como fue la selección de Portugal, y España se impuso por 1-0 sin ser demasiado superior en un partido de esos fríos en donde al final España fue más efectivo en una acción y dejó por fuera a la Portugal del ya prácticamente exjugador Cristiano Ronaldo, que quiso jugar hasta los 41 años, un asunto para destacar, pero que también es polémico, ¿no? Que un jugador se quiera retirar ya a muy avanzada edad y muestre una imagen diferente a la que estamos acostumbrados y con la que crecimos, que vimos a Cristiano Ronaldo siendo un verdadero fenómeno. Pues bueno, España los derrotó 1-0
Y llegó el partido de cuartos de final frente a la selección de Bélgica, un partido ya mucho más interesante, Bélgica mucho más armada que Portugal, a pesar de que Portugal tiene una plantilla muy superior en cuanto a los clubes en donde juegan, pero Bélgica sin lugar a dudas una mejor selección, también con una generación ya cerrando un ciclo, con jugadores como su portero Courtois, su delantero Lukaku. Al final de cuentas, la selección española se impuso por 2-1, siendo Bélgica la única selección en esta Copa del Mundo que ha logrado marcarle un gol a España. 2-1, España abrió el marcador, Bélgica anotó el empate y al final de cuentas España se impuso con el último gol de un jugador que es un verdadero salvador, que cuando entra logra marcar el gol. Eso pasó frente a Portugal y ahora pasa frente a la selección de Bélgica. Entonces, ¿qué pasa con este partido entre franceses y españoles? Francia y España son las dos mejores selecciones que hemos visto en esta Copa del Mundo. Me parece que el favoritismo sigue pesando sobre Francia por el hecho de tener a Le Dictador, a Kylian Mbappé. Y cuando se le dice así es de mala manera, porque se dice que es un jugador pues que tiene bastantes asuntos complicados en cuanto a su personalidad, pero también él se escuda en que es uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, y eso lo demuestra por la cantidad de goles y lo importante que ha sido para la selección francesa, que en tiempos de jugadores 100% franceses, es decir, nietos de franceses, bisnietos de franceses, de raíces francesas, nunca logró ganar una Copa del Mundo con una selección mixta como la del 98. Mixta me refiero a que son jugadores, algunos migrantes y otros nativos de varias generaciones franceses. Logró su primera Copa del Mundo y en 2018, con una selección prácticamente compuesta en su inmensa mayoría por migrantes, logró su segundo título del mundo. Y ahora ellos van por su tricampeonato. Es impresionante. ¿Quién se iba a imaginar hace 30 años que Francia, 30 años después, podría ser ya tricampeona del mundo, igualando a otras gigantes de la historia del fútbol? Solo 8 selecciones han ganado la Copa del Mundo. Brasil es la selección que tiene más títulos con 5, pero no gana ninguno desde ya hace un cuarto de siglo, desde 2002, que la selección de Brasil no gana ninguna Copa del Mundo. Después nos encontramos a Alemania con 4 Copas del Mundo. Más adelante nos encontramos a la selección de Argentina con 3 Copas del Mundo. Bueno, Italia también, que desapareció del contexto de las Copas del Mundo. Ellos también son tetracampeones mundiales junto con Alemania. Después nos encontramos a Argentina con 3, con 2 a la selección de Uruguay. Pero aquí hay un detalle, que es el detalle polémico y con el cual estoy parcialmente de acuerdo con los uruguayos, porque los 2 primeros mundiales de Uruguay fueron fuera de la Copa del Mundo. Es decir, que Uruguay tiene 2 mundiales ganados en Juegos Olímpicos cuando la FIFA le otorgó el derecho al Comité Olímpico Internacional para que las selecciones jugaran una Copa del Mundo. Después la FIFA se arrepintió y ahora le piden a Uruguay que retire 2 de las 4 estrellas que tienen en su escudo. Pero la FIFA en su momento fue firme y les dijo: ustedes hacen, el Comité Olímpico Internacional hacen la Copa del Mundo. Después, más adelante, Uruguay ganó en el 30 y en el 50 2 copas Jules Rimet, diferentes a las copas FIFA de ahora. Y más adelante, pues ahí ya viene la polémica si Uruguay tiene 2 o 4 estrellas. Uruguay tiene 4 estrellas porque son 2 copas del mundo y 2 mundiales más. 4 mundiales y 2 copas del mundo es lo que tiene Uruguay. Eso sí, en tiempos muy antiguos del fútbol, en tiempos prácticamente de los inicios de la historia, final de la prehistoria y inicios de la historia del fútbol mundial. Y las selecciones de Francia, que tiene también 2 títulos, es la sexta, séptima y octavas son las selecciones de Inglaterra y de España. Ahora sí, ya salí del nudo en el que me encontraba. Entonces, la selección favorita es Francia, pero aquí las posibilidades de España, esto es una moneda al aire, este pronóstico, porque España también podría perfectamente ganar en este partido de semifinales y meterse a una final de Copa del Mundo, a su segunda final de Copa del Mundo. España en 2 oportunidades ha hecho parte del cuadro de honor, en el 50 y en el 2010,
y es la segunda semifinal esta que va a jugar España en la historia del fútbol, porque en 1950 no había semifinales, era el cuadrangular que ya les comenté. Entonces, es la tercera vez que España se mete en un cuadro de honor en la historia y es la segunda vez que va a jugar una semifinal de Copa del Mundo y por lo tanto las posibilidades son muy parejas. Yo diría que están muy cercanos ambos al 50%. Si me preguntan, bueno, al final de cuentas, el tema de las apuestas y el tema de la inteligencia artificial termina dando una serie de probabilidades, pero ninguna selección está por encima ni por debajo, entre el 45 y el 55%, incluso más cerrada puede ser la diferencia. El favorito es Francia, no obstante, y sería una final más para Francia, tercera final consecutiva para Francia en estas Copas del Mundo 2018, 2022 y 2026. Imagínense ustedes algo que pocas selecciones, si no estoy mal, la única selección, bueno, Alemania también jugó 3 finales consecutivas, ya haciendo memoria, 82, 86 y 90, ganó solo una de esas 3 y creo que ninguna otra selección ha jugado 3 finales consecutivas en la historia de las Copas del Mundo. Si no es así, me corrigen, perfectamente pueden hacerlo aquí en los comentarios. Entonces, Francia en la final, aunque España tiene una altísima probabilidad de meterse en este partido definitivo del Mundial de 2026 a mediados de la década del 20 del siglo XXI. Y nos vamos ahora con el otro partido que es muy importante, la otra semifinal, y que además es un clásico, es un derbi, como se le dice en España o como se le dice en prácticamente toda Europa. El Inglaterra-Argentina, un partido verdaderamente con muchísimo pique, con muchísimo picante. Bueno, podemos decir que hay partidos que no son clásicos, pero tienen un pique. ¿Cuáles son esos? No clásicos que son un pique. Aquí en la región nada más, por ejemplo, el Uruguay-Chile. Uruguay-Chile como tal no es un clásico, pero tiene mucho pique, es decir, que los jugadores es un partido especial. Otro partido con mucho pique es el Colombia-Uruguay, también lo es, partido con mucho pique, un partido especial. Otro partido, los partidos de Colombia se están volviendo muy picosos en los últimos tiempos. El Colombia-Paraguay es el llamado por muchos argentinos analistas el clásico emergente del fútbol sudamericano. Para los colombianos que dicen que su clásico es Argentina o que su clásico es Venezuela, están completamente equivocados y esto pasa por falta de cultura futbolística. Hay países que tienen más y hay países que tienen menos cultura futbolística, pero una cosa es un pique como el Colombia-Argentina, que se ha vuelto un partido especial, tiene un sabor especial a pesar de que para nada está a décadas o a siglos de convertirse en un clásico, pero es un partido con un pique. Y el Inglaterra-Argentina tiene entre un pique muy especial debido a una situación que yo no voy a mencionar bastante acá porque ustedes la saben, cuál es el tema entre argentinos e ingleses, pero que también podemos llamar un clásico. Se enfrentaron en el 66 en un partido que fue una batalla que dicen que por eso, bueno, no dicen, y bueno, dicen fuentes muy fiables que por eso se inventaron las tarjetas amarillas en el fútbol. El partido del 86 con la mano de Dios y con el mejor gol de todos los tiempos de Diego Armando Maradona. El partido del 2002 en donde Argentina tenía un esquema poco inteligente del llamado campeón del fracaso. Un hombre que tiene un verso excepcional, pero que al final de cuentas fracasa con las selecciones que ha dirigido, Marcelo Bielsa. Y si no, pregunten a los uruguayos acá en 2026. Pero ese del 2002 fue un partido en el que Argentina atacó todo el partido, porque ese era el planteamiento. Argentina tenía una nómina espectacular, la mejor nómina de ese mundial, o bueno, la segunda mejor nómina detrás de Brasil en esa Copa del Mundo, y al final Inglaterra aguantando como tiene que ser, con un bloque bajo y en un contragolpe de tiro penal, después de un contragolpe por medio de un tiro penal bien ejecutado por David Beckham, ganó la selección inglesa. Entonces, es un partido que tiene mucha historia y genera más emociones, incluso que la final adelantada. Increíble, ¿no? ¿Cómo es el fútbol? Las dos mejores selecciones de este mundial son Francia y España y van a jugar una semifinal. Pero el partido que va a generar más emociones
por los contextos geopolíticos e históricos es el Inglaterra-Argentina. Esta vez Argentina no tiene a Diego Armando Maradona, pero tiene a Leo Messi con casi 40 años de edad, con 39 años de edad, e Inglaterra tiene a Harry Kane, un delantero excepcional que tiene 32 años. Y vamos a ver cómo les ha ido a estas selecciones. Empezamos por Inglaterra, que se ubicó en el último grupo, creo que el K, ¿no? El K es el último grupo de los 12, la letra número 12, en el alfabeto nuestro y alfabeto al mismo tiempo universal, porque es el más popular de todos. La selección inglesa arrancó en un grupo relativamente accesible, como fueron la inmensa mayoría de los grupos de esta Copa del Mundo, frente a Croacia, a quien derrotó 4-2. Era el partido por el primer puesto de ese grupo e Inglaterra lo sacó adelante. Después, enfrentando a la selección de Ghana, a quien no pudo vencer. Una cosa es la actitud en primera fase, ¿no? La actitud en primera fase es un poco más relajada, no es un partido a vida o muerte, pero Inglaterra dejó una manchita ahí con ese empate frente a Ghana 0-0, una selección de Ghana que es muy física, muy fuerte y que defiende muy bien, no sabe atacar pero defiende muy bien, y finalmente frente a la selección de Panamá, digámoslo así, el más pequeño de ese grupo, a quien derrotó por 2-0, y así Inglaterra se clasificó con 7 puntos, como primera de su grupo, el grupo K, y avanzó a enfrentarse en 16avos de final a la selección de la República Democrática del Congo, que volvía a una Copa del Mundo después de 52 años, ¿verdad? Desde el 74 que la RD Congo no jugaba un mundial en esos tiempos bajo el nombre de Zaire, con un terrible dictador que, bueno, pues en un contexto totalmente diferente el fútbol africano y más el fútbol subsahariano era un asunto completamente distinto. La selección de la República Democrática del Congo se había clasificado como segunda del grupo L o mejor tercera, creo que como mejor tercera. Ahora mismo, si me equivoco, me corrigen, ustedes saben perfectamente que pueden hacerlo acá. Todo esto lo estoy haciendo a pura memoria, entonces, por lo tanto, puedo tener algún bachecito en estos análisis. Y la selección inglesa empezó perdiendo frente a la República Democrática del Congo, una selección muy parecida a Ghana, quizás con un poco más de ataque que Ghana, pero con una defensa un poco más débil que la ganesa. Y la selección inglesa a los 75 minutos logró el empate, porque si no se les hubiera ido este mundial de la manera más absurda frente a una selección sin trayectoria y sin jerarquía a nivel mundial. Y al final de cuentas, con una fantástica actuación de Kane, logró el 2-1, con el que la selección de Inglaterra se impuso en este partido de 16avos de final. Se cumplió la norma que dicen los análisis, y es que los equipos africanos, no solo subsaharianos, sino también los del Magreb, los equipos árabes de África, se desconcentran, juegan muy bien 75 minutos y pierden la concentración en algún momento. Ellos la tienen clarísima, ellos tienen que estar concentrados 90 minutos, pero algo pasa en su cerebro, culturalmente, por la competencia que han tenido a lo largo de su vida, que terminan perdiendo la concentración y por eso perdieron tantos partidos. Eso sería meritorio y tendríamos la oportunidad de hacer un video analizando este asunto con cifras, como este caso, este partido de Inglaterra frente a la República Democrática del Congo. Los ingleses pasaron a los octavos de final a enfrentarse a una de las coanfitrionas de esta Copa del Mundo. Es la única semifinalista que se enfrentó a alguna coanfitriona. Bélgica no es semifinalista, es la única semifinalista, la selección de Inglaterra, que jugó frente a una coanfitriona de esta Copa del Mundo. Y en un contexto rarísimo, extraño, en un contexto poco limpio, con muy poca decencia y con un asunto de fair play totalmente olvidado, la selección de Inglaterra derrotó 3-2 a México, como les digo, en el Estadio Azteca, en el imponente y maravilloso Estadio Azteca de la selección de México. Por lo tanto, Inglaterra derrotó 3-2 a los locales y los dejaron en el camino, avanzando hasta los cuartos de final. Y ahí sí, el partido que vimos hace poco entre Inglaterra y Noruega
en donde los ingleses se impusieron por un poquito más, siendo más que su rival, una selección con muy poquitos habitantes. Es un país grande en geografía, más o menos mediano en geografía, pero muy pequeño en habitantes, porque es Noruega. Tiene pocos habitantes. Noruega e Inglaterra se impuso como tenía que ser en un encuentro en el que Haaland pudo haber decepcionado a muchas personas, pero es que hay que tener en cuenta que esta Copa del Mundo tiene un partido más y los jugadores han mostrado, además de toda su temporada, de haber jugado toda la temporada en Europa, pues muestran un desgaste físico considerable en estos partidos. Desde los 16avos de final, incluso desde el tercer encuentro de la primera fase, estamos viendo equipos con mucho desgaste físico, jugadores a los que no les dan las piernas y a los que no les da el físico. Y ese fue el caso del encuentro entre noruegos e ingleses, en donde ya las selecciones tienen que guardarse mucho físicamente, ya no pueden correr como corrían en los primeros partidos, mucho más que en otros mundiales, porque en mundiales anteriores todavía se veían partidos épicos, pero en cuanto a lo físico, con un gran desarrollo, con una gran demostración física en estas instancias, incluso hasta la final, porque los jugadores no llegaban tan reventados y además no todos los jugadores son iguales. Una cosa es un Kylian Mbappé, una cosa es un Harry Kane, con la vida que ha llevado Harry Kane a lo largo de sus 32 años en este mundo, y otra cosa son jugadores, por ejemplo, como un Luis Díaz, que nació y creció en una ranchería indígena en La Guajira, en Colombia, en un lugar donde las condiciones de vida son muy complicadas, no son como los niños de la cordillera de los Andes de Colombia o de otros lugares en donde la vida es mucho más fácil, y el tema del agua y muchos temas más, en donde Luis Díaz termina siendo descubierto en un torneo de indígenas. En un torneo indígena termina siendo descubierto Lucho Díaz y lo agarra el Junior de Barranquilla para después tener la carrera que ya todos conocemos. No es lo mismo a los 30 años, a los 32 o 29 años, un jugador que ha tenido una infancia maravillosa, con unas condiciones técnicas en las mejores escuelas de fútbol, con la mejor dieta, a un jugador que a sus casi 30 años pues tuvo una infancia muy complicada, con desnutrición y con asuntos que a estas alturas de la vida y por el resto de la vida se pueden pagar caro. Entonces no es lo mismo un jugador como Harry Kane que un jugador como Luis Díaz, u otro caso también interesante, un jugador como Erling Haaland, que debido a su biotipo, debido a su contextura enorme, también se puede cansar mucho en estas instancias con tantos partidos consecutivos. Haaland es uno de los mejores 9 del mundo, sin lugar a dudas. Es un gran killer, es un gran artillero, pero también su tamaño hace que se pueda cansar mucho más rápido. Eso fue lo que vimos en el partido entre Inglaterra y Noruega. Inglaterra se impuso 2-1 con una gran actuación de Teddy Sheringham, que realmente pues suplió y que se encuentra en su prime absoluto, y es un jugador que seguramente va a ser muy importante en el próximo partido. Entonces, Inglaterra llegó así. Mientras tanto, la selección de Argentina empezó jugando en el que, a pesar de que todos los grupos estaban accesibles, estaban fáciles, pero es que este grupo ya se pasaba de fácil. Una flojísima selección de Argelia, de las peores Argelias que he visto, porque a pesar de que en el Magreb no hay muy buen fútbol que digamos, pero la Argelia del 82, que le ganó un partido a Alemania Occidental y después perdió por el pacto entre austriacos y alemanes en ese tercer partido, en donde se pasaron el balón amistosamente los últimos 25 minutos de juego. La Argelia del 2014, es decir, no es que Argelia tenga una buena selección todo el tiempo, pero ha tenido olas de buenas selecciones muy respetables, y la Argelia de 2026 es verdaderamente, no es ni la sombra de las Argelias que recordamos en otros momentos del fútbol. Y bueno, Argentina le pasó por encima sin ningún problema, creo que fue un 3-0. Después, más adelante, Argentina se enfrentó a la selección, comillas, más dura de este grupo, que fue Austria, una selección de un país pequeño que siempre ha sufrido, bueno, que en el 54 eran mejores que ahora, ¿no? Hace 70 años fue una selección que se llegó a meter en cuartos de final y que llegó a tener resultados interesantes, pero la Austria, sobre todo desde su último buen jugador que tuvo,
de los pocos que ha tenido la historia, Anton Polsta, que fue jugador que estuvo en los mundiales del 90 y creo que en el 98 Austria también estuvo, y si no, si me equivoco, en el 90 con total certeza. La selección austriaca tuvo una selección más o menos decente que terminó eliminada en primera fase de aquella Copa del Mundo de Italia 90, pero Austria hace parte de la gigantesca y discreta clase media del fútbol europeo. Por algo perdieron también contra España 3-0. Son selecciones muy discretas, estas de la clase media del fútbol europeo, donde hay muchísimas selecciones, como Austria, como Polonia, bueno, en fin, podemos citar un montón, Eslovaquia, hay una gran cantidad de selecciones de la clase media del fútbol europeo. Después viene una clase media alta, en donde están Bélgica, en donde podríamos meter a Países Bajos, y después está una clase alta en donde definitivamente pues ya están las potencias del fútbol europeo, como Alemania, como España, como Francia. Y bueno, como les estaba diciendo, la selección de Argentina le pasó por encima a Austria como tenía que ser, y más adelante en el tercer partido se enfrentaron a una de las selecciones más débiles de este mundial, junto con Irak, junto con Túnez. Casi siempre las selecciones más débiles, más en un mundial de 48, son selecciones musulmanas, y en este caso el rival fue Jordania, selección que clasificó por Asia, porque Jordania se encuentra ahí en ese pedacito de Asia, en el extremo occidente asiático, ya con el mar Mediterráneo, y Jordania terminó pues haciendo lo que pudo. Argentina le pasó por encima otra vez, creo que esta vez con una selección mixta, con algunos suplentes para descansar al plantel. Después vienen los 16avos de final, y ahí Argentina se cruza con Cabo Verde. Todo el mundo decía, bueno, pero qué buena suerte la que tiene Argentina. No solamente le toca el grupo más fácil del Mundial, sino que también le toca Cabo Verde, una selección que por casualidad le empató, por casualidad, por un accidente del fútbol le empató a España. Esos accidentes que ocurren casi siempre cada 4 años, como cuando Arabia Saudí le ganó a Argentina en el primer partido del Mundial del 2022. Pero en este caso la selección de Cabo Verde después le empató a Uruguay, después le empató a una selección muy superior a ellos en presupuesto, en tecnología médica, en tecnología deportiva, en ciencia deportiva como Arabia Saudí, y se metieron a esta ronda como uno de los mejores terceros y se la pusieron bien complicada a Argentina, y aquí Argentina empezó a mostrar falencias desde lo físico. A Argentina les sobra corazón, les sobra motivación, les sobra sed de gloria, pero aquí empezó a mostrar falencias desde lo físico, cosa que no mostró en 2022. La selección argentina de 2022 físicamente era muy superior a la de 2026, y aquí Argentina sufrió muchísimo y en la prórroga terminó ganando 3-2. Después vino el partido de octavos de final en donde se cruzan a el ganador de la llave más floja de estos 16avos de final, que fue Egipto, que le había ganado a Australia. Todos los partidos de 16avos de final tuvieron un ingrediente especial, eran partidos interesantes, excepto el Australia-Egipto, porque qué selecciones tan flojas para estar, bueno, en una ronda de 32 de 16avos de final, pues más o menos cumplían con el asunto. Pero son dos selecciones que en un mundial de 32 deberían quedar terceras o cuartas de grupo, sin lugar a dudas. Sin embargo, una de ellas se iba a meter entre las 16 mejores del mundo y esta fue Egipto. Y cómo le complicó la vida a Argentina, porque dieron la vida hasta los 75 minutos. Les pasó la teoría de los equipos africanos que juegan impecablemente 75 minutos y después sí o sí se desconcentran. O se desconcentran o aflojan. Y eso fue lo que le pasó a Egipto, que iba ganando 2-0 a Argentina, hubiera dado el batacazo de este mundial, y al final Argentina, con punto honor, con amor propio y con sed de gloria y sobre todo mucho amor propio, logró revertir la situación y ganar 3-2 este partido. Y así Argentina, mostrando falencias desde lo físico, pero un corazón enorme, se metió al partido de los cuartos de final, en donde derrotaron a una selección de Suiza que se la puso igual de complicada que a Colombia, a quien dejaron en el camino después de un frío 0-0 con tiros del punto penal, pero Argentina
es Argentina y por eso, al final de cuentas, con mucho corazón y además aprovechando un error clave en ese partido que fue la expulsión de su delantero, que cometió una estupidez enorme al tratar de fingir una falta. Hombre, esto ya en el fútbol está muy mecanizado, el hecho de fingir una falta, de fingir una agresión, pero ya hoy en día, por lo menos con la tecnología de las Copas del Mundo, la producción de las Copas del Mundo es maravillosa. No sé si esto se pueda ver también más adelante en una Copa América o en una Eurocopa. Sin lugar a dudas que ahí van muy cerquita, sobre todo la Eurocopa, prácticamente con los mismos esquemas de producción que una Copa del Mundo. Pero en partidos de eliminatorias quizás no haya tanto presupuesto para tener tantas cámaras y un equipo de producción tan potente y tan grande para mostrar situaciones como estas. Entonces Suiza se quedó con 10 y Argentina aprovechó completamente, además porque los suizos cometieron un gravísimo error y es que se colgaron de los palos, se colgaron del travesaño y sin ninguna ambición pretendieron aguantar y Argentina les puso el 2-1, después el 3-1 ya fue cosmético porque fue en un momento en el que Suiza ya estaba totalmente jugado. Cuando Argentina les mete el 2-1, ahí sí se ponen a atacar y se regalaron tanto que Argentina metió el 3-1. Estos resultados un poquito mentirosos porque el encuentro pues daba para una diferencia de un gol a favor de los argentinos, no dos, pero terminaron siendo dos debido a ese contraataque perfecto con el que Argentina se impuso por 3-1 al final del encuentro. Entonces, Inglaterra se mide a Argentina y este partido, pues que tiene todo el contexto geopolítico que ya sabemos, sobre todo es muy importante para los argentinos, no es tan importante para los ingleses. Y ustedes, bueno, yo en mi caso yo viví 3 años en Londres y les puedo asegurar que Inglaterra, excepto con algunos nichos, es decir, los bares, las tabernas, las plazoletas donde se puede comer y ver los partidos, pero la sociedad inglesa por lo general no es tan futbolera. Ellos ven el fútbol como un deporte más, saben, conocen perfectamente que además es deporte inventado por ellos, 1863, no lo inventaron, lo reglamentaron por lo menos con la International Board, pero los ingleses no son tan futboleros culturalmente, además la enorme migración en Londres que hay de pakistaníes, de personas de la India y de demás países de Asia, pues hace que Londres no sea una ciudad tan futbolera. Es futbolera en el contexto del negocio de los bares, de las tabernas, en donde la gente, sobre todo los ingleses, que son menos de la mitad de los habitantes de Londres, ellos sí obviamente están pendientes de ir a ver el partido, pero no se respira fútbol de la misma manera. Uno en un transporte público, en un bus o en un tren a las 7 de la mañana, realmente nadie está pensando en fútbol, ni nadie está hablando de fútbol, aunque tienen una de las mejores infraestructuras futbolísticas y por eso es que la Premier League es muy de lejos la mejor liga del mundo, incluso acusada de monopolio por el poderío que tienen, por el talento empresarial que tienen los ingleses, muy superior a los demás países, a los de los demás países, las demás ligas de fútbol en el mundo. Entonces, mientras tanto en Argentina sí que se respira fútbol como en ningún otro lugar del planeta, más que en Brasil, que era el país más futbolero del mundo hace unas décadas, más que en cualquier otro país. Hay países muy aficionados, muy fanáticos al fútbol, pero nunca tanto como Argentina. Podríamos decir que otro país ultra fanático al fútbol es Bangladesh. Sí, todos los bangladesíes, o como se diga el gentilicio de ese país, son fanáticos seguidores de la selección de Argentina y es un asunto muy curioso y muy interesante y confiamos que alguna vez Bangladesh pueda empezar a sobresalir porque son una de las peores selecciones de Asia. Bueno, están en la clase media baja de Asia, no de las peores porque realmente hay países muy pequeños que sí son los peores. Entonces así llegaron estas dos selecciones a la semifinal. ¿Cuál es el favorito? Por estado físico Inglaterra es más. Mostraron, a pesar de que al final de ese partido con Noruega, bueno, casi que desde la mitad del partido con Noruega ya se veían molidos. Es que este asunto de un mundial de 8 partidos, después de una larga temporada en Europa donde los clubes exprimen por completo la energía de los jugadores, pues es un asunto complicado, es un mundial más largo, por tener más selecciones,
pero Inglaterra mostró mejor preparación física y ha mostrado mejor preparación física en ese camino, a pesar de que no han dormido bien en algunos casos, como la noche anterior del partido con México, que les pusieron una terrible serenata, no me acuerdo cómo le dicen los mexicanos, que es como una antiserenata, una de serenata, no recuerdo el término, el que lo sepa me puede decir en los comentarios, y la selección inglesa no durmió ese partido, además no solamente por la serenata, sino por la pólvora, todos los fuegos pirotécnicos que quemaron durante toda la noche, toda la madrugada anterior al partido. Entonces, Inglaterra sí, obviamente estas cosas sí se pagan en algún momento. No necesariamente en el siguiente partido porque hay una adrenalina y una euforia y hay unas ganas de vencer al que le hace la vida imposible, pero después más adelante sí se pueden pagar los platos rotos porque igual de como sea, no dormir bien una o dos noches es complicado, más aún con los viajes. Hacer un mundial en un territorio tan enorme como el de México, Estados Unidos y Canadá también ha dejado huella, porque estar sentado en un avión, por más que tengas la mejor silla, por más que tengas las mejores condiciones, pero viajar tantos kilómetros, tantas millas en avión, sí desgasta, por supuesto, porque hay que jugar un partido entre un vuelo y otro, entonces es verdaderamente complicado. Para las selecciones que les ha tocado viajar menos, pues qué buena, enhorabuena, como se dice en España, pero en realidad, en este caso, pues la situación es bastante complicada para los equipos y las 4 selecciones que están en estas semifinales saben que les quedan solo 2 encuentros más, el de la semifinal y el de la final, lo que desean todos, y el tercer puesto que es el partido menos deseado para jugar para las selecciones que se meten en semifinales. Inglaterra está mejor desde lo físico. Sheringham parece que va de menos a más y puede ser clave en este partido frente a Argentina. Mientras tanto, la selección argentina en lo físico se ve mucho menos. Se ve muy agotada a pesar de que les ha tocado el camino más fácil, como lo hemos podido ver. Argelia, Austria, Jordania, Costa de Marfil, no, Cabo Verde, Egipto, Suiza, sin lugar a dudas, no podemos comparar el camino que ha tenido, por ejemplo, Francia o Inglaterra o España con el fácil camino que le ha tocado a Argentina. Pero desde el corazón, desde el pundonor, desde el hambre de victoria, del hambre de la sed de gloria, Argentina supera a las otras 3 selecciones. Por un asunto cultural, porque Argentina es Sudamérica, Argentina es CONMEBOL, y el fútbol en CONMEBOL se vive muy diferente, bueno, en buena parte de CONMEBOL, no en todo CONMEBOL, pero en buena parte de CONMEBOL se vive de manera muy diferente a cómo se vive en Europa. En Sudamérica el fútbol es mucho más importante, es más prioritario en las mentes de los aficionados al fútbol, que son una inmensa mayoría, mucho más que incluso en Francia, Inglaterra o en España. Entonces, ¿quién es el favorito aquí? ¿El que tiene el mejor estado físico y algunos jugadores en un rendimiento sobresaliente o el que tiene el mayor corazón, el mayor empuje? Yo creo que este partido también las probabilidades están demasiado cerca al 50% para ambas. Inglaterra en teoría Inglaterra tendría que ganar por lo que han mostrado físicamente contra la crisis física que ha mostrado la selección argentina, pero creo que aquí hay factores en donde Argentina tendría que imponerse a Inglaterra. Factores entre inexplicables y sustentables. Los sustentables son que la FIFA es un negocio. Eso lo sabemos, como la CONMEBOL es un negocio, como las ligas de cada país son un negocio, como los torneos aficionados, todo es un negocio. Por supuesto que todo es un negocio. El fútbol vive dentro del capitalismo salvaje y el fútbol vive dentro del capitalismo salvaje, que es lo más similar a la vida salvaje. En la selva, en el campo, ¿quién se impone? Pues el más fuerte. ¿Y qué prima? Pues por supuesto que prima la conveniencia, el negocio. Y a pesar de que Harry Kane y Teddy Sheringham son jugadores muy mediáticos y con muchos seguidores en el mundo entero,
la presencia de Leo Messi es mucho más pesada y mucho más poderosa frente a cualquier balanza comercial que se pueda hacer. Entonces, ¿qué quiere hacer Gianni Infantino? Un hombre que es como el Papa, ¿no? Es así de importante. Pues Gianni Infantino lo que quiere es que Argentina clasifique porque así va a generar más utilidades el jugador o los jugadores que absorban más la atención. No sería lo mismo un Francia-Inglaterra o un España-Inglaterra que un Francia-Argentina o un España-Argentina, porque Argentina tiene a Leo Messi. Por lo tanto, por ese factor sustentable, Argentina debe imponerse porque la balanza se puede inclinar un poco. En alguna jugada polémica, Argentina va a ser beneficiada, porque es un negocio y es lo normal que tenga que ocurrir en un mundo capitalista, que es el mejor modelo que existe en la sociedad moderna. Pero hay otro factor inexplicable y que aquí tengo que hablar en positivo de Argentina. Argentina es mucho más sanguínea, mucho más cálida que Inglaterra y por lo tanto, por esos factores inexplicables que a veces ocurren, además, la determinación con la que los argentinos juegan frente a los ingleses por temas geopolíticos, por temas históricos, hacen que para mí Argentina se imponga en este partido. Puedo equivocarme perfectamente de quiénes serán los finalistas. Me puedo equivocar porque España tiene grandes probabilidades, porque Inglaterra tiene grandes probabilidades, porque podríamos ver un España-Inglaterra en la final, pero yo creo que tanto la FIFA como la mayoría de la afición del mundo quieren ver un Francia-Argentina repitiendo la final de 2022. Pocas veces se han repetido las finales, en el caso del 86 y 90, Alemania Occidental y Argentina repitieron final. Es raro, en semifinales se ha dado más veces, como el Francia-Alemania Occidental, que 82 y 86 repitieron semifinales, pero repetir una final es un asunto que solo ha ocurrido una vez y esta sería la segunda oportunidad que ocurriera. Entonces, para mí, Francia derrota a España y Argentina derrota a Inglaterra. Viene el tercer puesto. España-Inglaterra. Partido en el que es el partido por el tercer puesto. Bueno, así como todos los partidos de los mundiales son más importantes que todos los demás partidos de torneos continentales y de todo lo demás que existe en el fútbol. Entonces, por eso se juega. Y aquí me parece que entre España e Inglaterra debe ganar España, debe imponerse España, por lo tanto se quedaría con el tercer puesto. Y poco que comentar de ese encuentro por el tercer puesto, incluso cuando es de una Copa del Mundo y la primera Copa del Mundo de 48 selecciones en estos tiempos del fútbol 2026. Y entre Francia e Inglaterra, ¿qué podría pasar? Pues es muy interesante. Me parece que Francia es la mejor selección del mundo. No solo me parece a mí, le parece a millones y más millones de personas en el mundo entero. Francia es la mejor selección del mundo. Mientras que Argentina viene en declive. Pero miren ustedes cómo será de grande Argentina que en declive logra meterse en una Copa del Mundo. En una final de una Copa del Mundo. Pues bueno, yo creo que este partido, a pesar de que Argentina los sabe jugar muy bien, Argentina sabe más jugar estos partidos que Francia. Lo demostraron en la final de 2022, cuando Francia, siendo mejor, terminó ganando Argentina. Bueno, también por unos asuntos extrafutbolísticos ya de la FIFA durante el transcurso del encuentro. Pero me parece que esta vez Francia se queda con la Copa del Mundo. Y ese es mi pronóstico. Francia debe ser la selección campeona del mundo, porque además Argentina va a quedar todavía más agotado. Y si ya lo que vimos de Argentina frente a Suiza, que fue un despojo físico, una selección ya en unas condiciones físicas lamentables, pues imagínense ustedes contra Inglaterra y pues imagínense ustedes ya contra Francia.
Me parece que Francia debe ser la campeona del mundo por un poquito, porque Argentina va a vender muy caro su derrota y en esta ocasión Francia debe ser la campeona del mundo. Ese es nuestro último pronóstico del Mundial de 2026. Después de los pronósticos que ya hicimos en primera fase, en 16avos de final, en octavos de final, cuartos de final y el de las semifinales, tercer puesto y final. Amigas y amigos, no olviden que después de esa final de la Copa del Mundo, entre Francia e Inglaterra, Francia y Argentina, España e Inglaterra o España y Argentina, tendremos el resumen de esta Copa del Mundo. Hablaremos además de cómo nos fue en todos los pronósticos, de qué tanto acertamos. De antemano les digo, acertamos muchísimo. Acertamos muchísimo, tanto que nos va muy bien en otros asuntos. Realmente, pues, yo puedo decirles que nos ha ido muy bien en otros aspectos de pronósticos. No puedo decir más, pero nos ha ido realmente supremamente bien en este tema de los pronósticos. Y más aquí en YouTube, en donde lo hacemos de manera pública. Después de esto tendremos la gran estadística del fútbol mundial, en donde veremos cómo están las selecciones del mundo entero en historia de los mundiales y en sus campeonatos continentales. Y finalmente la temporada de esta mitad de año se cierra con un video que genera mucha expectativa, que tuvo más de 8,000 views en su primera edición de 2023 o 2024, creo que 2024, y que ahora en 2026 lo tendremos una vez más. Y es la gran estadística del fútbol sudamericano, en donde veremos en la última estadística, Brasil superaba a Argentina por 5 puntos. Bueno, ahora incluiremos otros ítems de mucha importancia, en donde veremos cómo está el asunto. Bueno, Brasil tiene 5 títulos del mundo y Argentina hoy tiene 3. Podría tener 4 ya en ese momento, pero por ahora tiene 3. Entonces, Brasil sigue siendo la número 1 de Sudamérica. Pero, de cualquier manera, vamos a analizar los torneos más importantes y en donde podemos enfrentar a todas las selecciones sudamericanas, que son campeonatos del mundo, todas excepto Venezuela en este caso, Copas continentales, primero torneo sudamericano de mayores hasta 1967, Copas América a partir de 1975 y eliminatorias, clasificaciones a las Copas del Mundo, en donde, como hay países, sobre todo Brasil, Argentina también, selecciones que no han jugado todas las eliminatorias por ser grandes, por ganar títulos, por ser anfitrionas, en fin, por todo esto, en las eliminatorias lo que prevalecerá será el rendimiento, no tanto los puntos totales, sino el rendimiento. Y esos 3 factores, esos 3 ítems, el de las Copas del Mundo, el de las eliminatorias al Mundial y el de los torneos continentales, los sumaremos para dar unos datos en donde las estadísticas, los números nunca mienten, el resto son relatos. Y eso lo haremos aquí en Viva Sports. Para todas y todos, gracias. Que gane el mejor entre estos 4 semifinalistas de esta Copa del Mundo y nos estaremos escuchando muy pronto aquí en Viva Sports. Para todas y todos, gracias y nosotros seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.